Eh, la materia práctica profesional pretende desarrollar habilidades necesarias para organizar y gestionar proyectos de arquitectura, desde la planificación inicial hasta la elaboración de los informes finales, garantizando una ejecución eficiente y conforme a la normativa vigente. Siempre vamos a ir de la mano de las normativas. Los objetivos específicos que contempla esta carga es organización de los planes de trabajo, la planificación de las actividades, la elaboración de los cronogramas, los aspectos legales involucrados en la actividad, la elaboración y comprensión de los informes y la selección de la documentación anexa necesaria. Bien, fíjense, la organización de los planes de trabajo deben definir claramente las metas y el alcance de las actividades. La planificación significa que que a través de ellas pueden asegurar el cumplimiento del tiempo y con los recursos requeridos. El cronograma se elabora para facilitar la administración del tiempo durante el desarrollo del proyecto y poder ejecutar cada una de las fases y de las actividades de manera organizada, de manera ordenada. Eh, como comprensión sencilla de cómo vamos a ejecutar una obra, entendemos que, bueno, debemos empezar por primero adecuar la topografía de la parcela de terreno al proyecto que vamos a ejecutar. Entonces, eso implica limpieza del área, bote de escombros si los hubiere, y la topografía, el movimiento de tierra para lograr la topografía. Posteriormente, entonces, viene el suministro de los materiales para las infraestructuras y luego, entonces, el resto de los materiales para la siguiente fase, que sería la construcción de la estructura como tal, y luego el cerramiento y la dotación de los accesorios que requiera el inmueble, ¿no? Ese sería un orden lógico que podemos eh, entender fácilmente de cualquier obra. Si fuese un proyecto, la ejecución de un proyecto, bueno, entonces entendemos que debemos empezar por una fase de investigación, qué es lo que requiere el cliente, qué se va a construir, cuál es el objetivo de la construcción, en qué entorno se va a construir, si es ciudad, si es el campo, etcétera, qué tipo de obra se va a construir, qué tipo de materiales son los que desea el cliente para la construcción, si es concreto armado, si es acero, si es una obra mixta, una obra de construcción mixta. Eh, Luego entonces vamos a la investigación documental con respecto a la parcela, los aspectos legales, etcétera. Luego procedemos entonces al diseño, a la elaboración del diseño. Una vez aprobado ese diseño por el cliente, entonces comienza la fase de la creación. Y por último, entonces los detalles de presupuesto y allí entonces es donde viene la elaboración del cronograma de ejecución. Ese cronograma parte, como les decía, de el tratamiento a la parcela inicial. ¿Por qué es importante un cronograma? Bueno, porque me da orden en la ejecución. Desde un principio sé qué actividades debo ejecutar primero y qué actividades siguientes. ¿Cuál es la siguiente actividad que debo ejecutar? Eso es sumamente importante porque eso me da el orden en que tengo que solicitar los materiales, el personal de obra que requiero. Eh, ¿Por qué les digo esto con respecto al personal? Bueno, porque al principio, si vamos a construir una edificación residencial,
Al principio no requiero, por ejemplo, pintores, no requiero plomeros, requiero albañiles, requiero carpinteros, requiero los que manejan el acero, las cabillas, etcétera, ¿no? Entonces, eso me lo da, esa información y ese orden lógico en la ejecución de las actividades me lo da el cronograma. Por eso es sumamente importante. Bueno, luego entonces viene, dentro de estos objetivos, le decía, la comprensión, la elaboración y comprensión de los informes. Los informes son sumamente importantes durante el desarrollo tanto del proyecto como de la ejecución de la obra, de la ejecución física de la obra, porque en ellas yo puedo plasmar los avances de obra como tal y los inconvenientes, si los hubiera en la obra, también los debo plasmar en estos informes. Y además de eso, esos informes terminan siendo testigos de la del proceso de ejecución tanto del proyecto como de la obra como tal. Entonces, este contenido que nosotros debemos desarrollar en estas dos fases están estructurados en dos grandes bloques: organización del plan de trabajo y elaboración de informes. Entonces, vamos a ver cuando inicialmente vayamos a ver entonces organización, vamos a ver planes de trabajo, planificación de actividades, elaboración de los cronogramas y administración de los tiempos y aspectos legales correlativos. Luego, cuando estemos en la etapa de elaboración de informe, entonces el informe y sus características técnicas, los elementos claves del el informe, los aspectos a considerar en la presentación de informe de arquitectura, el uso, la selección y la presentación de los documentos anexos. Los documentos anexos son un elemento fundamental para darle validez, para darle soporte al informe. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, una foto. Una foto puede ser un testigo muy relevante cuando se quiere informar de un detalle en el proceso constructivo eh, que, que es una parte de la obra que va a quedar oculta. Una vez elaborada esa pieza, va a quedar oculta. Por ejemplo, el acero en las fundaciones de la edificación. Ese acero, una vez vaciado en concreto, pues va a quedar oculto ese acero. Entonces, las fotos son testigos sumamente importantes. Una foto bien elaborada, bien enfocada, bien encuadrada y con una referencia que dé idea de los tamaños, etcétera. Por ejemplo, en el caso del diámetro de la cabilla, que de esa idea, de ese tamaño, de ese diámetro, es muy importante. Bien, la evaluación ya ustedes la conocen, es el mismo modelo que nos pide la universidad, pues las asignaciones, la participación, los foros de discusión, los exámenes, los informes de pasantía y la presentación en video. Bien, todas estas evaluaciones siempre estarán enfocadas en el análisis y la comprensión de los procesos. Nunca yo les voy a poner una evaluación que sea una pregunta para una respuesta directa. Ese no es el objetivo. El objetivo es siempre que el conocimiento sea un producto de un análisis y de una deducción lógica. Siempre iremos por ese camino en todas las evaluaciones bueno, que tengamos a bien lograr. ¿Ok? Bien, esto es todo con lo que respecta a la introducción de la materia. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar a ver la primera clase, que se trata de la importancia de la práctica profesional.
Si tienen alguna pregunta hasta ahora, antes No, de profe. continuar. No, profe. Ok, ok. Si voy muy rápido, me avisan. Yo suelo ir un poco rápido en la clase. A veces yo mismo trato de detenerme. Exacto, gracias. Sí que pueden levantar la mano si requieren alguna explicación, alguna extensión para aclaratoria, ¿ok? Bien, entonces los objetivos de esta primera lección serían comprender la importancia de la práctica profesional. ¿Por qué es importante que ustedes en su etapa de estudiante hagan prácticas profesionales, hagan pasantías, puedan tener esa experiencia en una empresa de diseño, de proyecto o de construcción o de remodelación? ¿Por qué eso es importante? Identificar las responsabilidades éticas y legales que rigen a la profesión de la arquitectura. Esto es fundamental que desde ahora pues siempre lo podamos manejar, ¿sí? Que podamos entender la responsabilidad y la ética en el ejercicio y por supuesto pues esos aspectos legales siempre tenerlos presentes, ¿no? Reconocer los elementos claves de un plan de trabajo y los elementos claves para la elaboración de un informe efectivo en proyectos arquitectónicos. Bien, vamos entonces a comenzar este abordaje. La práctica profesional es ese puente necesario que conecta el aprendizaje teórico del aula con la realidad del campo laboral. No solo es importante para el perfil técnico del estudiante, sino que también para convertirse en agentes profesionales responsables y éticos dentro de la sociedad. La formación va más allá del conocimiento, implica ética, cumplimiento legal y herramientas de gestión. Todas estas ramas deben integrarse para una práctica exitosa del ejercicio. La participación de ustedes en práctica profesional tiene como objetivo el desarrollo del conocimiento técnico, la consolidación de valores éticos y el manejo de los procesos administrativos en la ejecución de una obra. Veamos cómo se estructura este proceso. La formación. La práctica profesional en arquitectura se enriquece mediante la experiencia directa y la integración multidisciplinaria, lo que permite aplicar conocimientos teóricos en proyectos reales. Cuando ustedes estén en el ejercicio de la profesión, pues el contacto directo con diferentes profesionales en la elaboración del proyecto como tal va a ser tema de día a día. Tener que hacer reuniones de trabajo con los ingenieros de instalaciones, tener que hacer reuniones de trabajo con los encargados de los diseños, de los renderistas, etcétera, es materia del día a día, ¿no? Entonces, por eso esta integración multidisciplinaria es fundamental para ese desarrollo de esas habilidades desde ahora. Por eso es lo fundamental la elaboración de las pasantías. En nuestra labor diaria, la honestidad, la seguridad y la confidencialidad
son principios fundamentales que deben guiar nuestras acciones y decisiones. La, la confiabilidad en- de nuestros clientes se deriva de de estas tres virtudes: la honestidad, la seguridad profesional y la confidencialidad en el manejo de ese proyecto. ¿Ok? La neurociencia es el estudio. Utilizamos herramientas esenciales como una planificación detallada, un control riguroso del avance y una comunicación efectiva entre todos los involucrados en el proyecto. Esas son nuestras herramientas fundamentales. Es crucial cumplir con las normativas legales vigentes, obtener los permisos obligatorios, tanto para la elaboración del proyecto, el desarrollo de la obra, etcétera, para garantizar que nuestras obras sean seguras y conforme a la ley, pues, al marco regulatorio, al marco legal del entorno. Por eso, en la información anterior les mencionaba que la investigación sobre el entorno era fundamental, aunque existen unas normativas primarias que el Estado nos impone. Hay normativas particulares que devienen del municipio donde voy a desarrollar el proyecto. Seguramente, pues, hay particularidades diferentes en municipios que, aunque sean de ciudad, pues tienen sus particularidades. Y más aún tienen diferencias cuando se trata de municipios que son rurales, ¿no? Tienen sus diferencias. Entonces, conocer este ámbito legal del entorno en donde voy a realizar el proyecto es fundamental. Eso hay que manejar. Ser arquitecto es un compromiso social. Todo lo que ustedes van a diseñar y van a construir es para el usufructo de la sociedad, de manera que su trabajo no es para el consumo personal, sí para su satisfacción personal, pero no es para consumo personal, es para consumo de la sociedad. Por lo tanto, la profesión tiene un componente de compromiso social muy, muy importante. No solo diseñan estructuras, crean espacios que impactan la vida diaria del colectivo, tanto local como el pasajero, el que va de tránsito. La ética es esencial en esta labor. Nos guiamos por principios de honestidad, garantizando la transparencia en nuestras acciones y priorizamos la seguridad y la confidencialidad en el manejo de información sensible. Recuerden que el cliente, el diseño es para un cliente en particular y poder respetar que eso le pertenece a ese cliente es un principio que les va a dar a ustedes ese valor de ser confiables. Y eso, por supuesto, que se va a reflejar con el tiempo en una cartera de clientes que van a confiar en ustedes como profesionales. Vamos a poner unos ejemplos de dilemas éticos para ponerle aquí un poquito de ejemplificación a la idea, ¿no? Por ejemplo, un arquitecto diseña un proyecto único y original, pero un colega lo copia y lo presenta en un concurso o a un cliente directo. Esto, créanme, no está sacado de unas ideas craneales ni nada. Esto está sacado de la vida real.
Segundo ejemplo, un arquitecto diseña un proyecto que genera un impacto ambiental negativo en un área protegida. Esto ha ocurrido también. Por eso en las normativas, en las leyes, hay regulaciones, porque justamente para evitar que esas cosas ocurran. Tercer ejemplo, un arquitecto realiza una remodelación en un edificio histórico sin contar con los permisos correspondientes y altera la fachada original. Yo a este tercer ejemplo, yo le quiero agregar un aspecto más. Un arquitecto realiza una remodelación en un edificio histórico y más allá de solicitar el permiso, remodelar un edificio histórico es destruir la historia de ese edificio, porque al remodelarlo lo estamos cambiando. Entonces, en principio, un arquitecto no debería prestarse para remodelar un edificio histórico. Si el edificio es histórico, está determinado como edificio histórico, el único procedimiento que cabe hacer es su restauración, que es diferente a la remodelación. La remodelación implica modificación de espacio, modificación de estructuras, etcétera. Una restauración significa que se va a recuperar el aspecto o se va a tratar de recuperar lo mejor posible el aspecto original de esa estructura. Y digo lo mejor posible porque a veces pues no se puede recuperar un edificio a su carácter original porque los materiales que se usaban en aquella época ya no se fabrican, ya no se consiguen o no son procedentes utilizarlos. Recuerden pues que la construcción de edificaciones de más de 3 plantas tiene muchísimos años, más de 2 siglos, y en oportunidades se llegaron a utilizar materiales que eran contaminantes, como por ejemplo el plomo. Entonces, esos materiales ya no se pueden utilizar, de manera tal que la restauración, en ese caso, si la edificación tenía ese tipo de materiales, pues ya no se puede hacer. O hablar de, por ejemplo, de algo, de una edificación un poco más joven en el tiempo histórico. Una edificación que tenga 60 años, 70 años. Bueno, en esa oportunidad era costumbre en los colegios rurales, las escuelas rurales, colocarle techos livianos que se elaboraban con un material que se llamaba asbesto cemento. Ese nombre deviene de sus dos componentes principales, el asbesto y el cemento. Bueno, con el tiempo y las investigaciones se descubrió que este material se degrada, estas láminas de techo se degradan, el asbesto se desprende en pequeñas partículas, esas partículas quedan suspendidas en el aire y las personas que ocupan los espacios las respiran. Al respirarla, este asbesto se va a los pulmones y ese material queda incrustado en los pulmones internamente y bueno, generaban enfermedades, bronquitis, pulmonías, neumonías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si se va a restaurar una edificación escolar que tiene esos 70 años y el techo de la edificación originalmente era de asbesto cemento, pues obviamente no se va a reponer esa estructura porque ya está prohibida, ¿no? Por esta razón. Entonces, como le decía, ¿no? Se puede tratar de restaurar a su estado lo más original posible, que se permita dentro de los aspectos técnicos y la disponibilidad de los materiales con los que se construyó. Por cierto, en Venezuela
en el caso de edificios declarados patrimonio histórico, deben contar con la autorización de un instituto que es especialista en el área, que se llama Instituto de Patrimonio Cultural. Eso es un organismo gubernamental y está encargado en la protección de las edificaciones que son declaradas patrimonio histórico. Hay varias edificaciones, ustedes fácilmente pueden conseguir en la internet, puedes conseguir cuáles son las edificaciones declaradas patrimonio histórico en Venezuela. Y es una información pertinente de conocer. Bien, ¿cuáles serían las herramientas esenciales? El plan de trabajo y el informe son aliados fundamentales en nuestra labor. Con el primero, organizamos y estructuramos las actividades, mientras que en el segundo se comunica y se protege la información. Se comunica, se aclara y se protege la información. Para llevar a cabo nuestro proyecto de manera efectiva, empleamos herramientas claves como una planificación meticulosa, un control constante del avance y una comunicación fluida entre todos los involucrados. Dominar la elaboración de estos documentos con rigor es esencial para alcanzar el éxito profesional cuando se está en actividades de gerencia de ejecución de proyectos o de gerencia de ejecución de obra. Los informes técnicos de avance en la ejecución de obra, también conocidos como informes de progreso o reportes de avance, son documentos que comunican el estado actual del proyecto, comparando el trabajo realizado con lo programado en el plan de trabajo, e incluye información sobre actividades, materiales, personal, cualquier información relevante, el estado financiero, que es algo que el cliente siempre, de lo que el cliente siempre está muy pendiente, y cualquier desviación del plan que haya sido necesaria, cualquier modificación al proyecto, etcétera, ¿no? No es de extrañar las modificaciones al proyecto durante el proceso de ejecución de obra. A veces se pueden conseguir, una vez que se está trabajando en obra, se pueden conseguir una información que no estuvo presente cuando se elaboró el proyecto. Fíjense, yo tengo una experiencia profesional. Íbamos a iniciar la construcción de un galpón, de una nave industrial de buen tamaño, 2.000 metros cuadrados. Estaba fundada en fundaciones directas. Y cuando estábamos haciendo las excavaciones para la fundación de un lateral del galpón, en una esquina pues del terreno, estábamos haciendo las excavaciones y nos conseguimos con que había una veta de río subterráneo. La excavación, excavamos 3 metros, la excavación era de 3,5 metros. Cuando estábamos llegando a los 3 metros de excavación con el jumbo excavador, pues todo el material se fue hacia adentro. Paralizamos paralizamos la excavación, aseguramos la máquina y cuando exploramos, entonces nos dimos cuenta que pasaba una veta de agua, un pequeño riachuelo, un río subterráneo. Resulta que lateral a ese terreno
a una distancia de más o menos 30, 40 metros, pasaba una quebrada que estaba embaulada, pero pasaba una quebrada. Bueno, resulta que esta pequeña quebradita, este pequeño riachuelo alimentaba esa quebrada grande que pasaba a un lado de la parcela. Bueno, entonces ¿qué pasó con esto? Bueno, que esto modificó totalmente el diseño de esa fundación. Ya no se pudo ejecutar una fundación directa. Fue necesario entonces diseñar un pilote y hincar un pilote en ese punto para poder soportar la fundación, pues, y la estructura y la columna, etcétera, ¿no? De manera que la obra quedó con fundaciones directas, a excepción de esa esquina, de ese vértice de la parcela, que hubo que colocar un piloto. Esto implica una modificación en ese cronograma de ejecución de obra. Y eso, pues, hubo que hacerlo durante la marcha, pues, en el proceso de la ejecución. De manera que, estas modificaciones, estas actividades no son extrañas, pues, hacerlas. Son muy normales en obra. En remodelaciones de obra también ocurre mucho, porque cuando se está demoliendo, entonces se consiguen una información en las instalaciones, pues, que no se habían entregado en los planos originales de la obra. A veces los planos que se tienen de una obra no son fieles a lo que se ejecutó. Entonces, en el caso de las remodelaciones, también ocurre muchas veces que los cronogramas terminan con unas pequeñas adaptaciones porque, bueno, ocurrieron estas modificaciones necesarias y hubo que cambiar un poquito el plan, pues desviar un poquito el plan. Cambia el plan en cuanto a costos, a materiales requeridos, a tiempo de ejecución, ¿no? Y si hay un retraso en un punto de ese cronograma, pues todo el resto de las actividades pues también se van a retrasar. Bien, entonces les decía, estos reportes son cruciales para la comunicación entre el equipo y los clientes y los interesados y ayudan en el seguimiento, control y toma de decisiones para el éxito del proyecto o de la obra. Veamos proyectos reales que muestran la relevancia de estos conceptos. En Venezuela, el proyecto habitacional bicentenario, enmarcado dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, es un programa habitacional de carácter público, se destaca por su planificación social integrada. Es decir, no es un proyecto impuesto desde el gobierno, desde las autoridades de vivienda, que ellos diseñan en la oficina un desarrollo habitacional y van al sitio y lo ejecutan y bueno, posteriormente vienen los que van a ser sus habitantes. No, en este caso es una planificación, se llama planificación social integrada porque el proceso es inverso. Parte primero del entorno social donde se pretende llevar una solución habitacional y partiendo de las necesidades, de los requerimientos de ese entorno social, es entonces que se desarrolla el proyecto y posterior ejecución del mismo. Entonces, eso implica una elaboración de un plan y de un cronograma que debe incluir el aspecto de la planificación social integrada. ¿Ok? Internacionalmente podemos mencionar la Biblioteca Central de Seattle, un edificio de 11 pisos diseñado por el arquitecto Ren Koolhaas, que alberga una colección de libros, espacio abierto para la lectura, salas de estudio y reuniones, que se ha convertido en referencia por su detallada planificación y supervisión meticulosa.
Bien, recuerden que esta práctica es un aprendizaje vital que une lo técnico, lo legal y lo ético. Deben trabajar con esmero y atención en los detalles cuando estén en su práctica profesional. Sean diligentes, estén prestos para las actividades que se deban hacer, tanto las que les encarguen como las que tengan los demás profesionales. Sean curiosos, sean interesados. Culminen con prontitud las labores que les asignen, de manera que puedan abordar la mayor cantidad de actividades posibles dentro de esta pasantía. Sean pródigos en sus aportes. No se queden con la breve información que les den o la breve información que ustedes puedan llevar. Investiguen. eh, Cuando estén trabajando en un proyecto en particular, investiguen sobre ese proyecto, sus características, qué motivó el desarrollo de ese proyecto, qué es lo que el cliente o los clientes requerían. Verifiquen si los objetivos planteados en ese proyecto están satisfaciendo las necesidades del cliente, de los clientes, etc. No omitan, perdón, ningún aspecto o parte en el trabajo. Aborden todo lo más posible. Traten de ser creativos, traten de pensar 100% en las necesidades del proyecto, de manera que puedan encontrar aportes que hacerle al mismo. Y esos aportes que ustedes hagan, por favor, documentenlo, ¿sí? Los aportes creativos son digamos, el baluarte más importante en el currículum de un arquitecto. ¿Ok? Participen activamente en todas las labores que se les asignen. Sean curiosos con todo lo que vean, autónomos con las labores y respetuosos del marco laboral y profesional de sus supervisores. Bien, para concluir, le dejo esta reflexión del arquitecto Frank Gehry, un genio de la arquitectura. Dijo, la arquitectura debería hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar la eternidad. Es importante tratar de que las obras que ustedes desarrollen pues, puedan mostrar el presente de esa obra y de ese diseño, pero que puedan también mostrar que miraban al futuro. Que esta visión les inspire a llevar su práctica con pasión y responsabilidad. Bueno, quedo atento si tienen alguna duda, si tienen alguna interrogante que hacer, si tienen comentarios. Bueno, profe, por los momentos no, pero seguramente surgirá alguna que otra duda durante el proceso, así que bueno, lo estaremos consultando. Ok, seguro. Mire, recuerden, yo estoy muy presto para atenderlos, para las dudas, bien sea por el WhatsApp, me escriben. Si de repente pues no les estoy respondiendo en el momento, quizás pues estoy en alguna actividad que no puedo responder y tal, no me puedo poner en el teléfono, pero tengan la seguridad que estoy presto para apoyarlos y atenderlos en todas sus interrogantes y sus inquietudes, ¿sí? No quiero que se queden con dudas, ¿ok? Recuerden que ahorita, estudiantes, es el tiempo de preguntar, es el tiempo de averiguar, es el tiempo de aprender. Entonces, no se queden con ninguna duda. Gracias. Michelle,
Adelante, Profe, tengo una pequeña duda. adelante. No me acuerdo si la carta de solicitud la tenía que firmar usted. En tal caso, si la tiene que firmar, ¿cómo haríamos? No, la solicitud no la firmo yo. Solamente la decana. Sí, ujú, sí, Ok, sí, chévere. solo ella. Entonces, elaboran las dos, la de la solicitud y la de la aceptación, este, y cuando vayan a donde la decana, si ustedes pueden llevar la carta de aceptación firmada de una vez, sería buenísimo. La decana se la firma inmediatamente porque ya saben entonces que ya ella sabría que ustedes tienen asegurada su pasantía en ese lugar. Ok. Otra pregunta. Adelante. Que bueno, esto es más acerca de la práctica profesional, tipo la otra materia. Como son dos materias distintas, ¿se tendría que hacer diferentes proyectos? O tipo, ¿puedo poner el mismo proyecto para las dos materias? Sí, para las dos materias. El informe de pasantía es el proyecto. Eso es lo que ustedes van a colocar allí en el portal como proyecto, su informe de pasantía. Y en la parte de presentación es el video que ustedes van a elaborar presentando todas las actividades que ustedes ejecutaron durante su pasantía. Allí lo que van a colocar es el video. Sí, Esa evaluación se corresponde a eso. Y ustedes lo van a colocar el mismo informe y el mismo video en las dos materias. chévere, profe, gracias. Ujú. Las otras evaluaciones sí son diferentes, los exámenes sí van a tener que ver con las guías. Yo hoy, lo que pasa es que no lo pude hacer temprano y no les avisé con tiempo, porque me estaban, ¿cómo se llama? Me estaban actualizando la lacto y entonces, bueno, tuve allí unos retrasos y no les pude colocar con tiempo la guía de esta clase. La guía 1 ya la tienen en el portal, la clase 1, ¿no? Entonces, los foros, las participaciones, los exámenes, todo eso viene de esa información, de esas guías de estudio, pues, y obviamente de estas clases, ¿no? Pero eso sí son diferentes en las dos materias, las evaluaciones de eso. El proyecto y el video de presentación sí es el mismo. Ajá, ¿qué otra interrogante tienen? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Se tendría que realizar dos cartas? O sea, una para cada materia o se hace una para las dos? O sea, No, le no, hacemos no, no, las no, no. pasantías y ya. Sí, exacto, Exacto. exacto. Es una sola. Ok. En el formato de la carta, ella dice pasantía eh, en construcción y práctica profesional. Entonces, usted va en la carta queda escrita las dos materias. Ah, ok. Entiendo, profe. Sí. Entonces, así que lo hace. O sea, no tienen que hacer dos, sino una sola, pero ponen las dos materias allí. Ok, muchachos. Bien, fíjense. Profe, Ajá, eh, adelante. disculpe. No, adelante, La adelante. mayoría creo que estamos bloqueados del portal. ¿A usted le importaría mandar las guías por correo, por WhatsApp? Ah, bueno, ok. Sí, no hay ningún problema. Gracias. Sí, Gracias. claro, no hay problema. Sí, sería excelente, profe. No, seguro, cuenten con eso. Más tardecita o mañana temprano, entonces se lo hago. Si me da chance más tardecita, se lo coloco ya. No hay problema. Fíjense, muchachos, mire, como ustedes más o menos han podido ver, los que han estado conmigo en materias anteriores, han podido ver que más o menos mis presentaciones, mis clases tienen este formato. Me faltó incorporar por tema ¿cómo es? De logística,
no pude incorporar algunas cosas que yo utilizo aquí para fijar aprendizaje, algunos juegos, algunas cosas didácticas que nos ayudan un poco con el aprendizaje, pero en las siguientes clases vamos a tratar de hacerlo. Pero me gustaría, si tienen alguna sugerencia con respecto a la forma como yo les doy la clase, como yo les muestro, estoy atento para oírlas y ¿cómo se llama? Y ponerlas en práctica. Estoy atento, ¿ok? Recuerden que el aprendizaje es una construcción que estamos haciendo entre los dos, entre ustedes como estudiantes y yo como su guía en esta actividad, ¿ok? Entonces, si estamos construyendo un aprendizaje, pues toda la participación de ustedes es vital, es sumamente importante, ¿ok? Quiero que sepan eso, que estoy atento y ávido a cualquier sugerencia que me hagan. Chévere, gracias, profe. Excelente, profe, muchas gracias. Chévere, bueno, entonces Gracias. está a la orden, a la orden. Entonces, bueno, así damos por concluido esta clase. Bueno, quedo atento a cualquier información o duda que les surja posterior. Quedo atento por el WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, espero que el contenido haya sido de su agrado y de su provecho. Los espero entonces gracias. para Vale, profe, la Gracias. próxima clase. A la Ok. orden. Gracias, Chévere, profe. profe. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Muchas muchachos. gracias. Que descansen.